Sea CR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Soy miembro del colegio desde el año 72. Me acerqué por segunda vez a Mutualidad. En esta ocasión lo hice porque tengo en mente dos proyectos de construcción que representan desembolsos importantes y evidentemente quise recortar las deudas que podía tener, o pequeñas o grandes como fuera, para comenzar los proyectos de manera cero. Fue muy expedito el trámite, muy simple, muy satisfactorio. Cuando ya han transcurrido los años y te acercas a una entidad financiera, es cuando comienzan a complicarse los requisitos porque ya estás muy viejo. En el caso de Mutualidad, el acercamiento es muy fluido, muy fácil, muy interactivo. La atención es sumamente humana, sumamente personal. No es una atención de papeles van, papeles vienen. Evidentemente todo se hace con los respaldos requeridos, en el caso de garantías hipotecarias, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual fundamentalmente estoy con Mutualidad es porque tengo la cercanía humana, o sea, no hay una ventanilla, un mostrador, no hay una fila que atender, no. Y en resumen, lo que podría pensar es que Mutualidad es mío, y curiosamente la mayoría de los agremiados no usa lo que es Mutualidad. Deberían ir ahí. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este espacio, su espacio CACR Conversa, un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector. Hoy con un tema vigente y cotidiano de alta relevancia para nuestro quehacer: el conocimiento de las estructuras como proceso de actualización profesional. Tema que en esta coyuntura pandémica nos pone en valor como disciplina y las responsabilidades que esto conlleva para la sociedad civil. Para desarrollar este tema del conocimiento de las estructuras como proceso de actualización profesional, me acompaña un gran profesional con gran trayectoria y a quien me permito saludar y darle la bienvenida. Buenas tardes, ingeniero Gerardo Chacón Rojas. Buenas tardes, Ana María. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto tenerlo aquí y desde ya agradecerle su apoyo con el sector de arquitectura, ingeniería, construcción. También aprovechamos para darle una bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde las distintas plataformas virtuales. Muchas gracias. Y además hacemos la extensiva participación, aprovechando este espacio en vivo, que tienen un espacio de preguntas y comentarios a lo largo de la presentación. Así que, como vamos en vivo, aprovechemos el tiempo sin más demora. Me permito presentar a nuestro panelista. El ingeniero Gerardo Chacón Rojas es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, con 20 años de experiencia profesional orientada hacia el diseño de estructuras metálicas a nivel internacional, involucrado en proyectos para Estados Unidos, el Caribe y Suramérica, incluyendo Perú, Brasil y Ecuador. Director académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Latina Campus Heredia durante el periodo 2008-2012. Actualmente es profesor investigador de estructuras de acero de la Universidad Latina de Costa Rica, miembro del Comité Técnico de Acero del Código Sísmico de Costa Rica y consultor estructural en Terraba Ingeniería. Además, y muy importante, es instructor del curso de diseño estructural para el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y su línea de educación, EDUCO. Igualmente, pues los acompañaré aquí en la moderación. Soy Ana María Valenzuela, secretaria de la Junta Directiva, y es un honor acompañarlos y poder participar con tan grata compañía profesional. Bueno, ahora sí, iniciemos este panel retomando el título: el conocimiento de las estructuras como proceso de
actualización profesional. Ingeniero Gerardo, cuéntenos ahora sí, ¿qué participación tiene un arquitecto en el diseño estructural? ¿Por qué es importante tener conocimientos desde la arquitectura en esta área? Cuéntenos. Bueno, la participación del arquitecto es fundamental en el proceso del diseño estructural. La solución estructural casi siempre, bueno, siempre viene desde la forma de lo que vayamos a plantear como edificación. La forma en la que va a definir cómo las fuerzas de las estructuras, las cargas, los pesos de las estructuras se van a transmitir por los diferentes elementos que forman parte de la estructura, por ejemplo, las vigas, las columnas, los muros. Y ellas van a recorrer todos estos elementos muy similar a, como podríamos pensar, un flujo de agua, ¿verdad? De hecho, hay un concepto que se aprende en el diseño estructural que es el flujo de la carga, ¿verdad? La carga es el peso, ¿verdad? Y entonces, es una analogía a cómo ese peso, solo pensando en el peso propio de la estructura, ¿verdad? Lo que pesa los pisos, las personas que habitan en la estructura, los muebles que vayamos a poner, la losa, las vigas, solo pensando en eso, sin pensar en otras acciones como el sismo o como el viento, eso recorre cada uno de los elementos como si fuera un fluido. De hecho, es muy curioso porque cuando uno le comenta a los estudiantes de diseño, digamos, de ingeniería civil, hay una técnica antigua, ya los muchachos más jóvenes no la ven, pero uno la aprendió, que era una técnica de cálculo de un ingeniero que se llamaba Hardy Cross. Y Hardy Cross era un ingeniero hidráulico, no era un ingeniero estructural. Pero él utilizó una metodología o creó una metodología iterativa para numéricamente resolver la estructura, que decidieron aplicarla también para, él lo aplicó para redes de tuberías y se decidió probar para estructuras y dio resultados, ¿verdad? Entonces, esa analogía del flujo de la carga, de cómo la carga fluye sobre los elementos, es una estrategia real que usamos incluso para el cálculo de la estructura, que vale la pena ejercitar en el momento que estamos concibiendo la forma de la estructura, ¿verdad? Cómo ella va a repartir esa carga, cómo vamos a llevar ese peso. Entonces, por ejemplo, claro, entre más elementos tengamos, es mejor, y entre menos elementos tengamos para llevar esa carga, pues es más complicado, ¿verdad? Hay que poner más atención sobre las estructuras. Y si se nos olvida y no ponemos ninguno, la cosa es que se complica, ¿verdad? Es la famosa frase, esto está en el aire, ¿verdad? Esto, ¿de dónde lo voy a conectar? Entonces, esa parte es muy importante. Y también, pues, ayuda mucho a detectar o evitar errores usuales que uno recibe tal vez de los proyectos de arquitectura en la oficina cuando va a arrancar el diseño estructural. Y es que a veces no se deja espacio para el tamaño de los elementos estructurales, ¿verdad? A veces viene resuelto la distribución arquitectónica, ¿verdad? Y se dibujan los niveles de piso, los ejes de pared, y de repente hay una columna que hace que el cuarto ya no sea de 3x3, sino si eso es muy pequeño, ya la cama no cabe, ya un mueble no cabe, ¿verdad? Entonces, ese tipo, o por ejemplo, pasa mucho que no se calcula bien la altura de la viga. Entonces tenemos el nivel de piso y tenemos el otro nivel de cielo, pero nadie puso una viga, ¿verdad? Porque, y entonces cuando uno llega ya no resulta tan simpático, ¿verdad? Porque dicen, bueno, mira, es que aquí necesito ganarme unos 40 centímetros, unos 50 centímetros y ya el cielo no quedó, ¿verdad? O esos famosos frentes que se venden, ¿verdad? Le dicen que entonces usted va a tener el frente de vista a la playa, ¿verdad? Y llega uno también poco simpático, ¿verdad? Y dice, ahí vamos a necesitar un elemento inclinado, una riostre, o peor, un muro, ¿verdad? Y le matamos la visión, ¿verdad? Que eso responde, y eso podemos hablarlo más adelante, digamos, responde a ya no tanto la carga pensada hacia abajo, como el peso propio, sino que pensada como movimiento del viento o movimiento del sismo, que más bien tienden a empujar la estructura, ¿verdad? Entonces uno puede, cuando uno está concibiendo la estructura, uno dice, bueno, la parte del peso hacia abajo es muy intuitiva, pero a veces olvidamos que esa estructura va a ser sometida a un empuje por el viento,
¿verdad? O por el sismo, ¿verdad? Entonces ella también tiene que tener fuerza o rigidez o resistencia, ¿verdad? En el sentido lateral. Entonces, de ahí la importancia, porque es que desde esa primera parte necesitamos resolver. Eso le va a generar al cliente beneficios. Vamos a tener menos retrabajos en ambos sentidos, ¿verdad? Menos retrabajos de rediseñar arquitectónicamente el trabajo, menos retrabajos en ingeniería, ¿verdad? Y, digamos, estamos hablando de que a este nivel de participación de la arquitectura, no es necesario aún el cálculo, ¿verdad? Y eso es importante diferenciarlo, porque tal vez se piensa que el cálculo es la única manera, ¿verdad? De diseñar la estructura. Y, digamos, creo que vale la pena diferenciar entre lo que es el diseño y lo que es propiamente el cálculo. Y eso es algo que yo, incluso cuando enseño el cálculo de las estructuras a nivel de ingeniería civil, trato de educar al estudiante en esa diferenciación, ¿verdad? El cálculo estructural nutre el diseño, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener un cálculo de un mal diseño, ¿verdad? Y los números van a caer por su peso propio y la estructura igual no va a responder de manera adecuada. Entonces, la primera parte del diseño debe ser en las primeras etapas del proceso de construcción de un edificio, ¿verdad? En la parte de diseño, el diseño estructural puede verse también como una parte intuitiva, ¿verdad? Una parte que con la experiencia, ¿verdad? Que se puede adquirir, uno puede concebir una estructura que uno dice, bueno, yo voy a darle esta forma, voy a poner estos elementos, porque yo espero que esto se comporte de esta manera, ¿verdad? Y ese primer arranque, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? Es como tener una buena puntería, ¿verdad? Nos va a permitir que el proyecto camine mucho más fluido, ¿verdad? Y al final de cuentas, el servicio, digamos, hacia el cliente, hacia la sociedad, es el que se va a ver beneficiado en el proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que yo considero que es importantísima la participación del arquitecto, y por eso hablamos de diseño, ¿verdad? Incluso en el curso que damos Educo se llama diseño de estructuras, ¿verdad? En algún momento pensamos, bueno, ¿qué pasa si le llamamos aspectos básicos? Y entonces, es que y hablamos, si lo podemos poner así, no vamos a involucrar al arquitecto como parte importante del diseño, como responsable de ese punto de partida, ¿verdad? Que va a ir más fluido durante el proceso final, ¿verdad? Y que permite que cuando ya hagamos el cálculo de la estructura, que eso ya nos corresponde a nosotros, la estructural, ¿cómo se llama? La cosa vaya más fluida. Efectivamente, como lo decía hace un rato, el proceso de diseñar en arquitectura es un proceso justamente creativo, muy dinámico, donde pues se atienden las necesidades del cliente, obviamente en un diseño, de acuerdo al tipo de proyecto, pero sí es importante tener claro cómo funcionan los elementos, ¿no? Es darle un poco esa lógica, como usted decía, no solo entender que me dieron un cálculo y estos son los resultados y estos son los números, sin saber si realmente es un diseño acorde a la necesidad del proyecto. Muchas veces los arquitectos estamos diseñando y entonces decimos, ay, yo voy a diseñar, pero ya sé que va a llegar el ingeniero y me va a cambiar o algo así. ¿Qué sugerencias hay? ¿Realmente qué hace un ingeniero estructural cuando un arquitecto ya tiene su diseño? ¿Cómo logramos más bien optimizar tiempos, hacer un diseño de una vez, como usted dijo, con buena puntería y no generar esas divisiones de yo me imaginé este volumen con una visual 360, pero como usted decía, qué pena, tengo que ponerle una columna aquí, una riostra aquí, alguna cosa, no va a ser su visión 360. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre arquitectura e ingeniería? Y básicamente la estructural, ¿no? Que es como la del diseño, del diálogo permanente durante el diseño. Correcto. Sí, exactamente. Bueno, hay unas muy interesantes y eso lo vemos mucho en el curso, al principio. De hecho, esto es un problema que no es solo nuestro en Costa Rica, ¿verdad? Eso tal vez es lo más importante. Saber que no estamos solo en esto y que hay literatura redactada, ¿verdad?
Y existe en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país muy interesante desde el punto de vista de ingeniería estructural y civil, ¿verdad? De edificios. Incluso han experimentado terremotos muy fuertes. En el 2011 hubo un terremoto en Christchurch que fue muy fuerte y hemos aprendido mucho de los problemas que han habido. Pero ellos tienen unos documentos en donde dan ciertas recomendaciones para la buena convivencia entre los arquitectos y los ingenieros civiles. Y tienen unos documentos interesantes. De hecho, yo algunas recomendaciones las planteo en el curso, ¿verdad? Y tal vez la básica es, por un lado, invitar a los arquitectos a, como usted dice, comprender mejor los fenómenos de carácter estructural, ¿verdad? El porqué de las cosas y las razones por las cuales se pide lo que se pide a nivel de estructuras, ¿verdad? Que tiene un origen basado en tratar de interpretar la naturaleza, cómo funciona, ¿verdad? Cómo funcionan los sismos, por ejemplo, cómo funciona el viento, que tiene acciones distintas, ¿verdad? No porque hagamos un edificio muy resistente a viento, va a ser muy resistente a sismo, ¿verdad? Eso lo podemos ver, ¿verdad? Podemos explicarlo más adelante, pero para no salirme del tema. Y entonces, y por otro lado, en el caso de los arquitectos, de los ingenieros civiles o estructurales, habla un poco más bien de comprender por qué el cliente necesita una vista 360, ¿verdad? Entender tal vez que el punto medular del proyecto no es la ingeniería estructural per se, sino que hay una función, hay una funcionabilidad, ¿verdad? Y puede haber otras soluciones a un mismo problema, ¿verdad? Entonces, esas dos recomendaciones, en general hay una serie de recomendaciones, pero los puntos medulares para ambas partes vienen en esas dos líneas, ¿verdad? Y las recomendaciones van en eso. Entonces yo creo que, y como le digo a la gente que participa en mi curso, bueno, ustedes, los que están participando en el curso, están dando ya el paso A, ¿verdad? Que es aprender de las estructuras, ¿verdad? De los fenómenos como tales, el origen de las cosas. Porque, digamos, cuando enseñamos estructura a nivel calculista, se pierde mucho a veces esa visión global del por qué. Porque uno a veces está preocupado por el bendito cálculo, que si le cerró, que si le dio, que si no le dio, que aquí todo tiene que sumar cero y de repente no tiene que sumar cero. Y cuando hablamos de estructuras grandes, los problemas aritméticos y matemáticos son gigantescos y entonces está más preocupado uno por eso. Yo lo sé porque yo lo estudié y lo enseño, ¿verdad? Entonces, pero a veces es más importante recordar o entender el fenómeno per se, el por qué se pide las cosas, que muchas veces es una cuestión muy intuitiva, ¿verdad? Y los grandes ingenieros, por ejemplo, don Jorge Gutiérrez, que en paz descanse, ¿verdad? Que era, digamos, uno de nuestros padres, ¿verdad? Académicos de la ingeniería estructural, de todos los ingenieros en este país, hablaba mucho de eso. Era muy rico escucharlo hablar horas de horas, sin hablar ni siquiera de ninguna ecuación, sobre la importancia que tiene la forma, ¿verdad? De las estructuras y el concepto básico para poder desarrollar un buen diseño estructural, ¿verdad? Mucho antes que empezar ahí con el gran programa de computadora que llena de colores todo que se mueve. Eso ya es otro nivel de conversación. Efectivamente, creo que interesante conocer esa experiencia que nos dice de Nueva Zelanda, porque creo que arquitectos e ingenieros somos aliados estratégicos, ¿no? Para desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier construcción, sea cual sea la escala, somos aliados y en eso es que hay que trabajar, porque muchas veces entonces entendemos la ingeniería únicamente como la vemos únicamente como esa ciencia, como una matemática aplicada y si el número dio y si a mí el ingeniero me dijo, sí, Ana María le dio el número, puede construirlo, entonces uno dice, uy, sí. No, también nosotros desde la arquitectura podemos conversar un poco con los ingenieros y ver justamente la funcionalidad, la estética, bueno, en fin, los materiales mismos, sí, se puede incluso experimentar. Creo que en eso también hay un llamado interesante que las construcciones no todas han sido iguales durante el desarrollo de la historia y cada vez estamos buscando explorar nuevos materiales, que eso nos permite ir como evolucionando también en nuestros diseños. Sin embargo, existe una legislación y creo que es importante hacer mención de eso. ¿Cuál es nuestra legislación? ¿Qué es importante ahorita que nos están viendo muchos arquitectos?
que esperamos que se sumen también aquí al curso de Educo, porque pues es profundizar, pero aprovechar que tenemos tantos colegas viendo qué legislación es importante, que muchas veces todos salimos, sobre todo cuando estaban recién graduados, todos salimos con la ilusión de diseñarnos el superproyecto, pero pues si empiezan a encontrarse que no, que tenemos ciertos o límites o condiciones técnicas, ¿cómo funciona la legislación en esta área? Bien, en Costa Rica para el diseño estructural lo que tenemos es el Código Sísmico, ¿verdad? Del cual yo formo parte de uno de los comités, ¿verdad? El Código Sísmico está formado por un grupo de profesionales de mucha experiencia en las diferentes áreas de la ingeniería estructural, y está formado por lo que se llama la Comisión de Revisión Permanente del Código Sísmico, ¿verdad? Que ellos son, por decirlo así, los que coordinan, ¿verdad? Los comités que se especializan casi que en cada uno de los capítulos que forma parte de este código. Entonces, el código tiene una primera parte que, bueno, tiene una parte muy importante que es la filosofía, ¿verdad? Y así se llama la filosofía del código, así se llama ese capítulo, en donde explica, pues, a nivel de ingeniería de diseño resistente hacia el sismo, qué es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, se explica un poco ahí del cuál es el objetivo, ¿verdad? Generalmente es un objetivo pensado a que la estructura no sea capaz, no estamos pensando que la estructura ante un sismo muy fuerte que va a ocurrir cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque es lo que llamamos periodo de retorno, ¿verdad? Cada cierto tiempo la ciencia nos ha dicho que se repite un sismo de mucha fuerza, ¿verdad? Ya lo aprendimos con el de Nicoya, ¿verdad? El terremoto de Nicoya que experimentamos en el 2012 era un terremoto que ya se venía esperando, ¿verdad? Y la razón por la cual se venía esperando es porque ese ciclo de recurrencia, de retorno, ¿verdad? De un sismo fuerte, vuelve a suceder, ¿verdad? Ahorita tenemos los ojos puestos sobre la zona sur, ¿verdad? Sabemos que ahí también por el mismo proceso de periodo de retorno, ¿verdad? Que son periodos de retornos de más o menos 60 años, ¿verdad? Ese es el tamaño del sismo, ¿verdad? Que nosotros percibimos, es el que nos acordamos. Pero para edificios diseñamos con periodos de retorno más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que cuando ocurra esto, la estructura, como es una situación única en la vida, incluso hasta improbable que suceda, la estructura va a tener cierto nivel de daño que vamos a aceptar, pero ese nivel de daño nos permite que la estructura no colapse, ¿verdad? Y con eso salvamos las vidas de las personas, que es lo más importante, porque al final de cuentas, el resultado de estas legislaciones y técnicas, al final de cuentas está asociado con las vidas humanas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy importante es el del terremoto de México de 1985, donde murieron casi que, entiendo que 20,000 personas la primera vez, y ahora tuvimos uno en el 2017. Digamos, no es fácil comparar uno con otro y decir que es lo mismo, ¿verdad? Sí, cada uno tiene sus condiciones. Casi 400 personas nada más, ¿verdad? Y eso es porque México se despertó, ¿verdad? En el 85 a darse cuenta que tenía un vacío legal, un vacío técnico, y al día de hoy México es un referente latinoamericano en cuestión de ingeniería sísmica, ¿verdad? Ellos tienen el edificio de acero más alto que ha resistido el sismo más fuerte, digamos, de la historia, ¿verdad? Que es el edificio metropolitano. Y ellos tienen su placa ahí, reconocido por Estados Unidos, donde participaron de los mejores. Entonces, bueno, esa primera parte es sobre la filosofía, y luego habla un poco sobre la demanda, que es la pregunta es qué tan fuerte va a temblar, ¿verdad? ¿Cómo sé yo qué tan fuerte va a temblar y cuánto va a soportar mi estructura, ¿verdad? Entonces, esa pregunta la resuelve este capítulo. Le da a usted un mapa, ¿verdad? Ese mapa dividido por los países, perdóname, por los distritos, ¿verdad? Exactamente, política, como el país está dividido políticamente, así está, digamos, dividido en términos de cuál va a ser la intensidad sísmica que vamos a esperar en cada zona. Eso es un trabajo, tal vez para mí, y eso es algo personal, ahí está, digamos, las grandes mentes del código, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? De demanda, porque ese es el trabajo realmente grande, digamos, y valioso. Una vez que hemos definido esa parte de demanda,
aprendemos cómo responde la estructura, ¿verdad? Porque una cosa es, las estructuras van a responder dependiendo de lo que hablamos al principio, de cuál es su forma y cuál es la decisión, así va a responder ante la fuerza sísmica. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y las respuestas van a ser distintas. Y no solo eso, sino que cada sismo es distinto y cada sismo puede afectar de manera distinta a las edificios. Entonces, toda esa variabilidad enorme está, digamos, contemplada en ese capítulo. Y al final, bueno, en la parte intermedia, ahora hablamos de los materiales. ¿Qué hay que hacer con el concreto? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer con el acero? ¿Qué hay que hacer con la mampostería? ¿Cómo debe ir el refuerzo? ¿Verdad? Luego hay un capítulo, bueno, hay unos capítulos de estructuras digamos, de la parte no estructural de las estructuras, digamos, hay un tanque, qué pasa con los cielos, ¿verdad? Todo eso se puede dañar. Y luego, al final del capítulo hay algo importante, que es ahí tal vez una cosa en donde se centra el curso, y es que, bueno, la redacción del código es una redacción para gente con conocimiento de ingeniería estructural, ¿verdad? Hay que tener conocimiento en el cálculo, ¿verdad? Entonces se vuelve técnico, hay que saber conceptos de qué es un espectro de respuesta, qué es un periodo, qué es un esfuerzo, qué es una resistencia, todo eso. Y entonces, pero al final hay un capítulo muy interesante que es como muy único, ¿verdad? Yo no lo he visto como en otros lados, que es una recomendación, es lo que llamamos diseño simplificado, que es para vivienda, se llama el capítulo de vivienda. Y sigue una cuestión que sucede cuando uno hace los cálculos, y es que si las estructuras tienen cierto tamaño, cierto peso, y usted considera ciertas cosas, siempre que haga el cálculo, ¿verdad? Para muchos tipos de pesos o para muchas fuerzas, casi siempre le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, y es eso que a veces usted siente, a veces a colegas muy confiados que dicen, eso, pásenme un dibujo, y ellos le mandan este detalle, está bien, ya hizo el cálculo, pero, ¿verdad? Y es porque esa confianza se va ganando con el tiempo de hacer lo mismo una y otra vez. Uno va aprendiendo que hay algunas cosas que por más que cambie, por más que la ponga usted en un sismo, digamos, en un lado o en otro, vamos a tener resultados muy parecidos. Y eso se le presenta a los colegas como el diseño simplificado en el capítulo 17. Entonces, si la estructura tiene ciertas, digamos, limitaciones, ¿verdad? En altura de techos, en cantidad de muros en un sentido, en el otro sentido, que si el suelo resiste cierta cantidad, entonces usted puede utilizar eso que se llama el diseño simplificado, que viene a ser lo que le acabo de decir, una serie de detalles, ¿verdad? Típicos y algunas variaciones que usted puede leer de una tabla, ¿verdad? Si entiende bien, digamos, el mapa digamos, de intensidad, ¿verdad? Y las zonas sísmicas. Entonces es algo que creo que es muy útil, y lo que hay que aprender bien es a aprender a utilizarlo, ¿verdad? Y de eso se trata. Entonces, digamos, esa es una gran ventaja que tiene. Entonces, ese código sísmico es ley de la República y debe ser seguida por personas que estén involucradas, ¿verdad? Entonces, claro, en construcción, claro, hay que interpretarlo a través de la experiencia de alguien de ingeniería estructural. Eso es para sismo. El viento, lo que se ha venido usando en Costa Rica es el reglamento de construcciones, y eso es lo que está hasta ahora. Los métodos de cálculo del viento, el reglamento de construcciones, digamos que incluso no hay como trazabilidad de cuál es la teoría que se usó, de dónde viene, cuáles son las referencias. Incluso la manera en que está escrita no nos permite incluso compatibilizarlo con códigos más modernos de otros países. Entonces, actualmente ya está en el colegio federal para la aprobación unos nuevos lineamientos para el diseño de viento, ¿verdad? De los cuales muchos colegas, miembros del mismo código sísmico, que en algún momento se pensó que formara parte del código de sismo, pero bueno, por cuestiones legales al final creo que no se logró. Pero eso va a salir en los próximos, yo esperaría que en los próximos meses, ¿verdad? Y eso también
debo reconocer que fue un trabajo enorme, ¿verdad? De los compañeros de nosotros, ¿verdad? Don Eduardo, don Pío Miranda, don Álvaro Poveda y otra gente, digamos, Beatriz también, que ellos hicieron junto con el ICE, junto con el Instituto Meteorológico, un trabajo enorme de recopilar información de velocidades de viento para poder que podamos predecir de una manera adecuada cuánto va a ser las fuerzas de viento que van a afectar las estructuras, y entonces y también nos resuelva una serie de complicaciones que tenemos a nivel técnico por la manera en que está redactado el reglamento en construcción, ¿verdad? Que no está como al día, ¿verdad? Bueno, pero qué dicha saber que ya está en proceso esa como actualización y propuesta para trabajar legislación en torno al tema viento. Ahí cuando empezamos justamente a hablar de sismos, vientos, y empezamos a imaginarnos, ahorita que usted hablaba de la legislación, empieza uno a imaginarse la estructura y las pruebas que les hacen a los edificios y demás, y ahí es cuando empiezan a aparecer temas tecnológicos interesantes. Hoy en día, pues estamos hablando que el diseño estructural pues tiene sus propios softwares, pero también está la plataforma BIM. Entonces, desde la arquitectura estamos trabajando BIM porque tenemos que empezar a unificar información. El objetivo de BIM es justamente hacer un trabajo colaborativo entre todas las disciplinas. Entonces, ¿cómo se viene integrando la tecnología en el diseño estructural? Ya no es como antes que uno veía el video donde hacían el modelo del edificio y los vientos y lo movían, sí, o como cuando uno veía en los talleres de la universidad, pero ya en la realidad, ¿cómo se está trabajando a nivel tecnológico? Ok. Sí, bueno, muchos años tiene ya la necesidad de ingeniería de utilizar software para ayudar en los cálculos. Cuando las estructuras son pequeñitas, como se aprenden en la universidad, ¿verdad? Ya incluso estructuras pequeñas requieren a veces un nivel de cálculo muy grande, que cuando queremos aplicarlo a edificios muy, muy grandes, el cálculo se vuelve inmanejable. Entonces, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Estamos hablando de los 60, ¿verdad? Antes, se empieza a tratar de utilizar la computadora para agilizar esos cálculos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde participa la computadora. Conforme hemos ido avanzando, ¿verdad? En velocidad de computadoras, y hoy, como dice no sé si eso es cierto o no, pero dicen que en el teléfono celular tenemos más potencia que lo que tenía la NASA en el 69, cuando mandaron a la Luna a los astronautas, ¿verdad? La potencia de cálculo se va haciendo mejor, ¿verdad? Y pues también los últimos años ha venido la implementación espacial, que es lo que llamamos el BIM, ¿verdad? Que no solo permite ver la estructura o las edificaciones, ¿verdad? Digamos, con todos sus componentes, ¿verdad? Y permite la participación al mismo tiempo de todas ¿cómo se llama? De todas las partes involucradas en el proyecto, y podemos controlarlo, y podemos detectar interferencias y situaciones complicadas ya a nivel de ¿cómo se llama? De plataforma virtual, ¿verdad? Y no esperar al proyecto, típico clásico, ¿verdad? El problema clásico, que va a excavar uno y se encuentra una tubería, ¿verdad? La sorpresa. ¿Qué hago con eso, verdad? Eso, ¿quién me dijo que eso estaba ahí? Ahora, ¿cómo pongo la fundación, verdad? Sino que eso se puede anticipar. Que al final de cuentas es el concepto del diseño, ¿verdad? O sea, lo que queremos con el diseño es poder imaginar qué va a pasar antes de que vayamos a construir, ¿verdad? No vaya a ser que, digamos, que construimos y se cae, bueno, no funcionó, entonces ahora vamos a hacerlo de otra manera, como se hacía tal vez en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que al ser herramientas en la ingeniería estructural, al hacer herramientas de matemáticas, siempre no solo está la matemática, sino que también está lo que llamamos el modelo físico, ¿verdad? O sea, la matemática per se no es solo la ingeniería estructural, sino que también tenemos modelos de física, ¿verdad? Que nosotros tomamos de la física lo que nos sirve para poder predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, un movimiento sísmico, le voy a decir algo que tal vez le sorprenda,
digamos, usted agarra y estudia un edificio moviéndose y toca la cuerda de una guitarra y calcula las ecuaciones matemáticas y ambas, por decirlo así, se parecen, ¿verdad? Usted empuja un edificio y toca la cuerda de una guitarra y la matemática que predice ambos movimientos es muy similar, ¿verdad? Igual que la luz, ¿verdad? Que son la teoría de vibraciones, ¿verdad? Entonces, hay un fenómeno físico. Entonces resulta que cuando hablamos de BIM y en la ingeniería estructural, los ingenieros estructurales tenemos un problema y es que resulta que los modelos físicos no se explican perfectamente en solo un programa a veces, sino que se explican en varios programas, ¿verdad? Y a veces necesitamos no solo un programa, sino algo que nos permita verificar lo que el programa está trabajando. A veces no trabajamos con un solo modelo, sino a veces trabajamos con varios modelos. Un modelo que nos sirve para pronosticar cierto comportamiento y hay otro modelo que nos permite para pronosticar cierto comportamiento, ¿verdad? Entonces, una situación que no sucede a veces es eso. ¿Cuál es el modelo que vamos a mandar, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que...? Porque tenemos varios, ¿verdad? Y usamos varios para trabajar y algunos programas son mejores para hacer una cosa, otros son mejores para hacer otra cosa, ¿verdad? Y sobre eso vamos trabajando. Entonces, eso es importante que se sepa porque a veces me parece que, y yo lo he escuchado, que dicen, ya el Revit calcula estructuras, ¿verdad? Sí, y hay entonces, gente que dice eso. sí, exactamente. Entonces, me parece que la idea es, la imaginación colectiva seguro será, seguro ya el Revit, yo le pongo, revíseme esto y el Revit me dice, listo, me quedó bien, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Lo que está pasando es que el Revit está integrando dentro del mismo programa la información numérica del análisis, ¿verdad? Estructural. Entonces, claro, la interpretación de los resultados numéricos es lo que está dentro del mismo programa, pero necesitamos de la interpretación de la matemática, del resultado. Entonces, un análisis profesional, por supuesto, la máquina sola no nos da el ok. Para eso es el criterio de ingeniería. Exactamente. Entonces, de eso se trata. Entonces, lo que se ha venido trabajando, digamos, la gente que maneja mejor este asunto de los sistemas, es que ya en ingeniería estructural estamos tratando de que los programas se comuniquen mejor entre ellos, para que, digamos, el programa que usamos para el modelo general se comunique directamente con el programa que usamos para el análisis, digamos, detallado. ¿Verdad? Por ejemplo, en acero tenemos el programa que nos analiza toda la estructura y de repente yo puedo mandar a otro programa que me analice las conexiones. Y los dos pueden ir al Revit, ¿verdad? Entonces, de manera que podamos unificar esos programas, ¿verdad? Y hay un gran avance en eso, es muy interesante porque ya estamos logrando esa comunicación que no se tenía, ¿verdad? Por eso, porque había plataformas, por ejemplo, las cimentaciones. Las cimentaciones, muchas usan otros software. A veces se analiza en un software una cimentación y luego hay que pasarlo a otro que tiene ciertos beneficios porque calcula las cosas de otra manera. Bueno, pero el arquitecto, el encargado de BIM está esperando un solo modelo con una sola cimentación, ¿verdad? Porque sería el mismo problema que mandar el edificio para construir y de repente otro hace las fundaciones y cuando vayamos a empatar las cosas no calzan, ¿verdad? Sí, es un tema de integralidad, no son piezas sueltas, sino saber combinar y sobre todo eso que dices, también el poder trabajar en simultáneo y entender cambios, ¿no? Entonces, así como ustedes en ingeniería están haciendo y revisando algo en cimentación, en arquitectura en paralelo se puede ir revisando algún tipo de espacio no contemplado en el proyecto y retroalimentar mutuamente. Entonces, sí, esa es la ventaja ahora de trabajar con las plataformas, ¿no? Nos da otro nivel de comunicación. No es esperar hasta que uno envíe un resultado y el otro devuelve el resultado, sino ahí se van como sincronizando los conceptos. Sí, uno puede ver las interferencias en el momento que se dan, ¿no? Porque también está, que es en la etapa de diseño, ¿verdad? Estas famosas curvas que le enseñan a uno en constructibilidad, que se llama el tema constructibilidad, que uno ve el costo de un cambio, ¿verdad? Durante las etapas del proyecto. Entonces usted pone en la parte de las X pone el tiempo y aquí pone el costo, ¿verdad? Entonces en la etapa de diseño cualquier cambio tiene muy poquito costo, pero si usted llega al proyecto y tiene que hacer un cambio, el costo es altísimo, ¿verdad? Entonces estamos en el proceso de diseño, todos, ¿verdad?
el arquitecto, el ingeniero, el electromecánico, todo. Entonces la idea es que en el BIM ocurra el problema, por decirlo así, ¿verdad? La interferencia, el retrabajo, porque a nivel del proyecto general el costo es pequeño, ¿verdad? Pero si nadie quiere cambiar y esperamos al proyecto, entonces el costo sobre el proyecto es mayor, ¿verdad? Entonces esa es una de las grandes ventajas de la plataforma BIM, y esa es una grande de las ventajas de que la máquina le ayuda a uno a hacer los cálculos, ¿verdad? Porque entonces uno puede, como usted dice, ser más receptivo al cambio, ¿verdad? Si yo tuve que hacer los cálculos de manera manual y eso, y duré un montón, y ahora me llegan y me dicen, mira, es que la columna está 1 centímetro corrida, eso ya es un problema desde el punto de vista estructural, que uno con la ayuda de una buena computadora y un buen programa, eso puede hacerlo pues, más rápido, ¿verdad? Pero bueno, los cambios siempre son problemas. Sí, el diseño siempre, lo que usted dice, siempre va a estar en la probabilidad de cambio, ajustes, y creo que ahí es donde, por eso es importante, y digamos, desde el Colegio de Arquitectos estamos fomentando y apoyando a que los arquitectos seamos un poco más conceptuales en términos de ingeniería, ¿no? Que no es solo mi proceso creativo y necesito que se vea este modelo como dice el render, sino, ok, ¿con qué criterios? Y poder tener también las herramientas para poder generar ese diálogo con los ingenieros estructurales. Entonces, muchas veces está el término como, no, es que la ingeniería está limitando la creatividad en las edificaciones, terminamos haciendo las mismas cuadrículas o los pórticos, etcétera, pero pues realmente pienso que la ingeniería estructural se ha abierto un poco más a eso, ¿no? A esos procesos de proyectos mucho más innovadores, abiertos. Creo que no es una limitante. Sin embargo, ustedes desde la ingeniería no sé cómo nos ven a los arquitectos, pero creo que la idea es esa, ¿no? Ser coequiperos y poder tener un buen diálogo técnico. Correcto. Sí, digamos, tanto para los arquitectos como para los estudiantes de ingeniería, ¿cómo se llama? Les pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando visité la Estatua de la Libertad, y es la estructura. Yo la verdad nunca me había puesto a pensar en la Estatua de la Libertad. Es un ícono y uno dice, pues ahí está, ¿verdad? Pero de repente se pone a decir, bueno, esto lo tengo que construir, ¿verdad? Y cuando uno la visita le cuentan, bueno, la historia. Y es muy interesante porque ellos empiezan diciendo que la base del concepto de la Estatua de la Libertad es digamos que él ayudó al desarrollo de rascacielos, tanto en Chicago como en Estados Unidos, digamos ya en los años 30, ¿verdad? Estamos hablando que eso fue en finales del 1800 y resto, ¿verdad? Entonces, sí, la Torre Eiffel fue en 1890, más o menos fue posterior. Y entonces, y claro, hay un dibujo en donde usted puede ver la estructura de la Estatua de la Libertad. Y la estructura de la Estatua de la Libertad es lo que nosotros queremos. Es una cosa que tiene arreostes por todo lado, que es simétrico, que tiene 4 puntos de apoyo, ¿verdad? Bueno, tiene el bracillo, usted le ve el bracillo ahí Sí. todo, ¿verdad? Pero bueno, igual no tiene ni forma de brazo, es una extensión, pero cumple con todos los criterios, ¿verdad? Adecuados de la estructura, ¿verdad? De hecho, es una construcción piramidal, ¿verdad? La parte de abajo es más pequeña que la parte de arriba es más pequeña que la de abajo, entonces resuelve problemas de estabilidad. Aquello no parece una estatua, pero cuando viene el artista, ¿verdad? Y dice, muy bien, le vamos a hacer forma de dama con una antorcha y unos libros esperando a los emigrantes que venían de Europa, ¿verdad? Darle la bienvenida. Eso podría parecer una locura, ¿verdad? Usted vaya, dígale eso ahora a un ingeniero estructural, es que yo quiero un edificio que tenga forma de libertad y que tenga, ¿verdad? Va a decir, no, ¿eso cómo lo construyo? Pues bueno, esa estructura está hasta el día de hoy, claro, no está en una zona sísmica, ¿verdad? Pero sufre embates de viento. Pero a pesar de eso, es una estructura que cumple con los objetivos para lo cual fue diseñada. Y ese mismo concepto es el que se utiliza para los rascacielos, digamos, en lo que es Nueva York y Chicago, ¿verdad? Los rascacielos tienen sus estructuras, a veces en las partes de afuera, a veces en la parte de adentro,
cumplen con ciertos objetivos, y también, bueno, los objetivos estructurales, y también tienen su estética, ¿verdad? Se resuelve de alguna manera, ¿verdad? Y le voy a contar otra cosa. Por otro lado, ha existido arquitectos que han sabido aprovechar la forma requerida por razones digamos, estructurales o físicas para basar su arquitectura de la necesidad. Por ejemplo, el edificio de Sears, ahí en Chicago, y el edificio de el Burj Khalifa. Burj Khalifa en Dubái. Bueno, esa forma que tienen, como que le van quitando pedazos, es idónea para el viento, ¿verdad? Eso, digamos, de hecho se le debe siempre enredo el nombre, Falsur Khan se llama, bueno, tal vez alguien me va a corregir, sino que era ingeniero estructural, arquitecto y de Chicago, ¿verdad? Que fue el que diseñó la Torre Sears, ¿verdad? Y es muy interesante porque la Torre Sears trabaja muy bien en una zona muy ventosa, que es Chicago. El Burj Khalifa, es mucho más alto, resuelve un problema que tenía la Torre Willis, y es que tiene esquinas angulosas, ¿verdad? Y entonces resulta, eso es un problema desde el punto de vista aerodinámico, ¿verdad? Usted nunca ha visto un avión con puntas angulosas, ¿verdad? Eso parece como un confite que uno lo chupó, ¿verdad? Así, tiene esa forma, ¿verdad? Eso es idóneo para el viento. O un barco, nunca lo ve este cuadrado, ¿verdad? Tiene la forma aerodinámica del agua, ¿verdad? Porque va por un fluido. Bueno, un edificio no es un avión que va con un fluido, sino un edificio más bien está sentado esperando el viento, ¿verdad? Y usted ve el edificio Burj Khalifa y él tiene ya las formas redondeadas, ¿verdad? Entonces, digamos, y se convierte también en digamos, atractivo arquitectónico, ¿verdad? O sea, entonces al final de cuentas creo que va por ambos lados, ¿verdad? Creo que, por un lado, creo que la estructura puede existir, ¿verdad? Y resolver por fuera, y lo otro tal vez es que podamos tal vez ver un poco de belleza en las estructuras, ¿verdad? Como lo ve uno. Debe Sí, tener no, algo. para ustedes, por supuesto. No, pero es eso, ¿no? Es Sí, combinar la funcionalidad, la estética y pues también la innovación, ¿no? Que es lo que nos estás contando. Muy interesantes estos ejemplos y esa visión de ingeniería. Y ahí quiero retomar justamente el curso que estamos trabajando desde Educo y el Colegio de Arquitectos. Cuando se inscribe un arquitecto, ¿qué puede esperar ahí? O sea, estamos saliéndonos del esquema únicamente de soy arquitecto, mi disciplina, ¿hasta dónde llega? ¿Qué puede ver o llegar a aprender en temas estructurales? ¿Cómo lo ves ahí? bueno, el objetivo del curso que nos planteamos fue darle al arquitecto, tienen por decirlo así dos objetivos. La primera es que en sus proyectos grandes él pueda entender el porqué de las cosas, por qué va una columna, por qué va un muro, por qué va, ¿verdad? Por qué las cosas van ahí, que él pueda saber anticipar cuál es el sistema estructural idóneo para qué caso, ¿verdad? Si es acero, que sería mejor, que si es concreto, que sería mejor, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de proyectos un poco a gran escala. Empezamos a repasar con un lenguaje común, o sea, yo trato porque conozco que los pensums de las universidades son distintas en términos de hasta dónde entran en la parte, digamos, físico-matemática, hay algunos que tienen menos, otros tienen más, entonces trato de que por lo menos podamos entender el lenguaje que yo voy a utilizar para entender. Entonces ahí nos vamos un rato, luego hablamos de la parte del funcionamiento de las estructuras, cómo funciona una viga, cómo funciona una columna, por qué le ponemos aros y barras de acero a la columna, por qué las fundaciones son más grandes, ¿verdad? Cómo eso se va integrando. La última parte viene a tratar de resolver algo pragmático, que es una interpretación adecuada del capítulo 17, ¿verdad? Y que permita al arquitecto resolver, digamos que prácticamente de manera autónoma, digamos, autónoma es la palabra, ¿verdad? Por sí solo una estructura que con esos criterios, ¿verdad? Que pueda utilizar los detalles adecuados, ¿verdad? Y con eso prácticamente puede resolver una casa que se digamos, enmarque dentro de lo que el capítulo 17 permita, ¿verdad? En una casa de mampostería, una reforzada, la clásica casa que hacemos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto,
tiene el valor agregado que ya va a entender el por qué, ¿verdad? Porque no solo va a ser, hagamos el checklist, que incluso viene ahí en el código, la casa es de 200 metros cuadrados, check, tiene una altura de tantos, check, sino que ya va a saber por qué, porque la fundación tiene que ser así, porque los árboles van de esta manera. Entonces va a tener el valor agregado de que no solo va a ser una, digamos, de cumplir requisitos de la norma, sino que también va a entender el por qué la norma dice lo que dice. Entonces, sí, darle conceptos para tener criterios técnicos y entender e interpretar, no es limitarse a chequear la norma, sino saberla correcto. entender. Sí, en ese sentido es súper práctico. Pienso que para nosotros, desde la arquitectura, pues siempre tenemos retos y de todas las escalas, ¿no? Lo que estabas diciendo. Entonces, si nos hablan de un proyecto de gran escala, por lo menos que tengamos los argumentos para entender y poder incluso buscar soluciones conjuntas, ¿no? En ingeniería, si necesitamos resolver un espacio, pero por la estructura no lo podemos lograr, pues ahí es también donde entra nuestro reto desde la arquitectura, de decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ya si desde la ingeniería nos dice definitivamente tiene que ir de esta manera por ciertas condiciones técnicas, pues que también nosotros podamos desde nuestra disciplina poder formular soluciones espaciales, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy, muy interesante para el curso. Ahí también, pues quería preguntarte hasta qué punto hacen análisis de proyectos puntuales. Por ejemplo, hace 10 años no veíamos tantos edificios en Costa Rica, en San José. Ahora sí estamos viendo, cada vez sale uno a recorrer y va viendo uno edificios. ¿Hacen algún ejercicio o cómo ven la evolución de, digamos, de las construcciones en altura en San José? Digamos, te referís al curso, digamos, como tal. Sí, o si hablan de ejemplos nacionales, locales. Sí, claro. Sí, una de las cosas que hacemos en el curso, que de hecho los invito a todos a meterse, que es el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ese es un laboratorio, ellos son el eslabón entre lo que le comentaba, saber cuánto va a temblar, ¿verdad? Cómo van a ser los sismos y qué tipo, y la ingeniería estructural propiamente. Tiene, en algunos casos, en una parte de la página web, animaciones del comportamiento de las estructuras, ¿verdad? De Costa Rica, de conocidas ya. Entonces, uno puede estudiar ahí, y eso lo vemos en el curso, porque vemos como la teoría de cómo se comportan dinámicamente las estructuras, y me aprovecho de la página de LIS, que está abierta para todos, ¿verdad? Para que ellos puedan estudiar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se mueve el edificio del INS, por ejemplo, ¿verdad? O cómo se mueven estas torres que están en Ciudad Colón, que ellos la tienen, incluso tienen varias simulaciones, ¿verdad? En donde uno puede ver los pisos moverse en tiempo real ante un sismo en dado momento, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho a la visualización de lo que estamos viendo a nivel teórico, qué es lo que esperaríamos. Y es que eso también está basado no en digamos, simulaciones aritméticas que predicen, sino en monitoreo, ¿verdad? Ellos están monitoreando esos edificios, entonces ellos han registrado los movimientos reales de las estructuras ante esos desplazamientos, ¿verdad? Entonces, es muy bonito poder comparar lo que predice un modelo teórico, ¿verdad? Basado en la ciencia y en la física, ¿verdad? Y luego ir y realmente poder medir en nuestros edificios y ver cómo realmente está su comportamiento, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho a terminar de convencer, digamos, de cómo funcionan las estructuras, y como usted dice, como son las que vemos día a día, tal vez genera una mayor impresión, ¿verdad? Empezar a ver el edificio del INS moverse como una S, ¿verdad? En algún momento dado, por el movimiento sísmico. Entonces, claro, le va cambiando la óptica, el análisis permanente, ¿no? Exacto. Sí, no, en eso sí, realmente muy, muy interesante que este curso nos permita, ojalá muchos colegas se animen y participen y vean que podemos desde la arquitectura de verdad trabajar muy bien con la ingeniería estructural, porque
por ahí me llegó una pregunta que decía, ¿qué es lo que hace un ingeniero estructural después de que un arquitecto le pasa el proyecto para diseñarlo? Entonces, lo que decíamos, tal vez ya no es tan secuencial, ¿no? Le entrego y cuando me entrega los planos, sino el diálogo, pero realmente sí vale la pena responder. ¿Qué hace un ingeniero estructural? Yo llego con mis planos arquitectónicos y le digo, ingeniero Gerardo, aquí estoy. Le traje este edificio. Ahí ya, ¿cuál es el rol? Eso que usted dice, Ana María, primero que nada, es tal vez lo importante, ¿verdad? Que así no debería ser, ¿verdad? Pero es como es, ¿verdad? Llega uno resuelto. Pasa. Entonces, bueno, uno generalmente, lo primero que, bueno, hay un estudio de la forma, ¿verdad? De la estructuración. Tratamos de buscar cuál es este esqueleto, como en el de la Torre de la Libertad, Sí. donde podemos meter nuestro esqueleto, ¿verdad? Dentro de eso. Por eso, si eso está resuelto, desde ahí, por lo menos no al 100%, pero un buen porcentaje ayuda mucho. Lo otro que posiblemente empecemos es a pedir datos e información, ¿verdad? Para nosotros medir las cosas es muy importante. Por ejemplo, vamos a pedir una prueba de mecánica del suelo, porque nosotros no nos basta con que nos digan el suelo es buenísimo. No necesitamos un dato numérico, ¿verdad? Realizado por una prueba de laboratorio que siga un método que pueda ser comparable, que todas las pruebas de laboratorio sean iguales para poder confiar en ese dato, ¿verdad? Porque entonces a veces pasa uno dice, deme una prueba de mecánica de suelos, y entonces está la prueba de la varilla, ¿verdad? Entonces llega el señor y, es que ya le hicimos, el señor metió la varilla y está muy, muy suave el suelo. El señor tiene un brazo así de todos los días batir mezcla, ¿verdad? Y va uno a hacerla con este bracillo y es durísimo el suelo, ¿verdad? Entonces eso no nos sirve. Lo que nos sirve es datos numéricos, ¿verdad? Entonces ese tipo de información es muy importante. Vamos a pedir mucha información acerca de cuánto pesan las cosas. Necesitamos saber cuánto pesan las cosas, ¿verdad? Y necesitamos como estar seguros porque de repente las cosas pueden cambiar y si pesan menos o pesan más ya es un problema porque tenemos que recalcular, ¿verdad? Al final del proceso, el proceso implica muchas veces un recálculo de optimización, pero eso es importante. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, pedir información de cosas que podemos medir, pedir información de cosas que podemos saber, digamos, como los pesos de las cosas, los acabados, y eso es muy, muy importante. Una vez que hacemos eso, pues lo que hacemos es el cálculo propiamente, hacer la aplicación de los modelos físicos, de los modelos matemáticos que nos van a ayudar a predecir la estructura, ¿verdad? Pero justo antes de hacer ese cálculo hay un proceso de identificar la forma, ¿verdad? Y por eso es que yo creo que en la medida que ese trabajo se haga en paralelo, o más o menos en paralelo con el arquitecto, vamos ahorrándonos ese tiempo, ¿verdad? De estructuras, y entonces podemos ir más rápidamente al diseño que involucra el cálculo numérico, ¿verdad? El cálculo que ya nos va a decir, bueno, aquí van tantas varillas, aquí van tantas vigas, ¿verdad? Aquí va, el muro tiene que ir de este tamaño, ¿verdad? Que es lo que llega al final. Posiblemente una vez que hagamos todo eso, tengamos que volver, ¿verdad? Y optimizar un poco, ¿verdad? O a que apruebe el cliente, o a que el cliente busque opciones, ¿verdad? Pero y el proceso final, que es muy importante, que es el de detallado de planos, ¿verdad? Eso es, pero ya los planos estructurales, perdón, que suelen ser constructivos, ¿verdad? No, y Que, empieza el tema también de costos, ¿no? Entonces, nuestro cliente tiene X presupuesto, ¿cómo hacemos? Y por eso es clave que tanto arquitectos como ingenieros estemos en equipo, porque pues una cosa es el proceso creativo, el diseño arquitectónico, otra que logremos que tenga una estructura adecuada, pero cuando vamos a ver el tema costos, entonces nos toca otra vez volver y ajustarnos, no, vea, ya no va a ser la superconstrucción, la casa de 3 pisos, va a ser de 2, entonces ya nos cambian las condiciones. O no, vamos a aumentar porque el proyecto generó otra expectativa y empieza como otras cosas que también por eso es importante siempre mantener ese diálogo, ¿no? Que lo decías hace un rato, desde el diseño, todo se puede ir ajustando antes de, porque cuando ya estamos en sitio, ya cualquier cambio, ajuste o algo implica otros costos, otra logística, otros riesgos. Entonces, es bien, bien importante que desde el diseño estructural podamos tener esa facilidad. Creo que ahí por eso es importante esta capacitación de nosotros desde la arquitectura, porque
es entender que podemos estar trabajando juntos y que más bien nos ayudamos mutuamente. Entonces, no, mi cliente quiere que ajustemos costos. Vea, si usted elimina tal elemento y podemos con otro tipo de estructura manejar algo, solucionamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se presentan día a día y más bien ojalá logremos que no sea como, yo ya hice mi parte, aquí le entrego lo suyo y después ustedes me devuelven esto y entonces el otro le paso al otro ingeniero. No, todos estamos en el mismo barco. Sea como sea, estamos en el mismo barco y ese es una sola unidad, es un solo proyecto y es importante tenerlo claro. Pues bueno, viendo ahorita aquí el tiempo, ya me mandaron aquí un recordatorio, nos queda un minuto. Se nos fue el tiempo y muy interesante, de verdad, toda la visión desde la ingeniería y pues más bien decirle, ingeniero Gerardo, muchas gracias por abrir siempre el diálogo con los arquitectos, ser aliado y amigo nuestro, porque en la medida que los ingenieros también se sensibilicen un poco hacia el tema estético y creativo de la arquitectura, se logran muy buenos resultados. No sé si tiene algún mensaje final, porque ya nos toca ir como cerrando la sesión, entonces, y no sé, tal vez una invitación a los arquitectos que se animen. Sí, claro, bienvenidos al curso, compartamos. Yo también aprendo mucho de ustedes y a mí me gusta mucho lo que hacen en realidad y compartamos juntos en el curso, ¿verdad? Sean bienvenidos y vamos a aprender bastante. Claro, buenísimo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas y bueno, también los ingenieros que nos puedan estar viendo en este momento. Nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a nuestro próximo CACR Conversa, que es el próximo jueves 25 de febrero, a esta misma hora, 1 de la tarde. Seguimos con temas de actualidad, de arquitectura. No dejen de escribirnos, de interactuar. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales como Colegio de Arquitectos de Costa Rica, abiertos siempre al diálogo y a mejorar las condiciones de nuestro gremio. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Mi nombre es Doris Otaro La Delgado, soy ingeniera en salud ocupacional y ambiente. Soy triatlonista porque busco la salud. Y hace meses andaba en bicicleta y un bus me golpeó. Los golpes fueron bastantes. Me diagnosticaron una lesión en el cuadrado lumbar y me golpeó también la rodilla y la clavícula. Las secuelas físicas, mucho dolor, me imposibilitaba realizar mis ejercicios, mi rutina, y emocionalmente eso me golpeó muchísimo, porque ya uno empieza a ver que vas bajando nivel, ya no podés hacer lo mismo que hacías antes, y también el hecho de no poder ir y compartir con tus compañeros, y yo me sentía ya casi que aislada. He utilizado el servicio de la ginecología, el servicio de la nutrición, porque para mí es sumamente importante, y también el pago de la natación como acondicionamiento físico. A raíz del accidente empecé a utilizar el fisioterapeuta, ya llevo más de 30 sesiones y eso me ha ayudado otra vez a estar bien para poder continuar. De hecho, ya me estoy preparando para el TRI de Quepos y ya estoy lista para ello, gracias a Dios y gracias a Mutualidad Cefía que pude utilizar la fisioterapeuta. Los invito a vivir y a vivir la vida con responsabilidad. Y esa es la parte que nos implica hacer un poquito de ejercicio para poder tener salud.